Entonces, cuando Dorothy y la malvada bruja chocan una contra otra, ¡bang! Una pelea constante. Luego, ambas sacan unas espadas samurái y luego empiezan a arrojarlo todo. Te hablo de kung fu, te hablo de caminar por las paredes, te hablo de explosiones por todos lados. ¡Pum! 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 Te hablo de Oz en llamas. ¡Muere, bruja, muere! ¿Te gusta? Me parece un poco violento para una película familiar. Hey señores, les habla Chuck. Espero que estén bien y si no también. Esta semana me acompaña Juan Alfonso Casares, o mejor dicho, Casares. Hola a todos, buen día, efectivamente soy Alfonso Casares. Le agradezco a Daniel por su cordial invitación, me siento muy honrado de hecho al pedirme hablar sobre uno de mis directores favoritos que es Quentin Tarantino. En primera instancia, el cine de Tarantino es conocido por tener factores violentos, por incluir grandes dosis de humor negro y un factor de ironía que podría escandalizar a tu abuela. Ahora, Tarantino suele dividir las historias en fragmentos, es decir, en capítulos, en algunos de sus films, para distanciar las subtramas y presentar poco a poco los personajes. Tiene una estructura inconexa, donde presenta diálogos memorables y donde no te da toda la información de los personajes que te va presentando. Muchas veces sus personajes interpretan roles dentro de sus historias. Mike actúa para atraer chicas en Death Proof. En Kill Bill, las asesinas simulan ser personas normales. Y todo antagonista es humano. Cada personaje y cada antihéroe lleva una careta, la cual termina cayéndose ante el espectador, donde, mediante conversaciones, podemos conocer cómo se desempeña ese personaje. Si se dan cuenta, en Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Death Proof, la primera información es que el personaje es un par, es una persona que vive en una cotidianidad. En Reservoir Dogs, la conversación es en una cafetería. En Pulp Fiction, la conversación se establece entre las diferencias entre Europa y Estados Unidos en un auto. Y en Death Proof, luego de la secuencia de Butterfly, hay una conversación acerca de porros y unos diálogos que podrían parecernos intrascendentes, pero no resulta así. Si se dan cuenta, Tarantino te va dando poco a poco pistas acerca de sus personajes, no te da toda la información, sino que tú vas construyendo con las imágenes que él te ofrece una idea de cuál es el personaje, de cuál es el entorno en que él vive y de las decisiones que él lleva a cabo. Un ejemplo de la filosofía de Quentin Tarantino queda radicada en la película Pulp Fiction. Está contada de una manera desordenada justamente para probar un punto. Representa que este mundo de por sí es caótico, enredoso y frenético. Sin embargo, existe el karma, y los personajes que cometieron malas acciones reciben su merecido. Por ejemplo, el personaje de Bruce Willis es el más recompensado en la película. Hace las paces con Marcellus Wallace, el matón que quería acabar con él porque de manera desinteresada le salvó la vida, después de que un hombre lo violara. Marcellus recibió su merecido. El personaje de John Travolta, por otro lado, recibió un disparo después de haber ido al baño. Bueno, eso le enseñará a no dispararle a adolescentes negros. Por otro lado, también al hablar de la filosofía de Tarantino, podemos extrapolar algunas de sus películas. En el caso de Reservoir Dogs, tenemos diálogos sorpresivos y personajes extravagantes. Un grupo de gángsters se refugian en una bodega al salir mal un robo. Lo que sucede con Reservoir Dogs es que nos presenta diferentes perspectivas de esa idea que teníamos del gángster, sobre todo del gángster en el cine. Mr. White encarna un código convencional del cine de crimen, mientras que Mr. Orange se basa en ser el cómplice de este personaje y de tratarlo como un igual. En el caso de Mr. Blonde, el código moral corresponde a hacer todo lo necesario para cumplir un fin. Y por último, Mr. Pink redefine de forma personal cuál es el concepto de profesionalismo y se despega de la tradición pragmática de esa frialdad característica de la mafia, a un punto de que la reinterpreta a su forma. Hay bastantes influencias en el cine de Tarantino. En verdad, todo el cine de Tarantino es influencias. Tarantino se basa principalmente en la Nouvelle Vague, una corriente de cine francés de los años 60 que consiste en narrar las películas mediante la edición. Se ha sabido que Tarantino es un fanático acerbio de la película Band Apart de Godard. Esta influencia queda reflejada en Perros de la Calle, Pulp Fiction y Kill Bill, donde el montaje es fresco y atrevido y ayuda a darle una voz propia a este universo. Quentin explica Pulp Fiction como una obra que ya se ha contado más de 1000 veces. Como diría el mismo Godard, toda historia ya se ha hecho.
La creatividad viene de saber cómo disfrazarla como una historia nueva y emocionante. Parte de eso está en el montaje, haciendo que el público no lo relacione o por lo menos no reconozca que está viendo una historia que ya conoce. Se es bien sabido que Tarantino usa elementos de otras películas que termina usando en las suyas, pero dándoles un giro nuevo para que parezcan nuevas. En Kill Bill 1, el duelo entre The Bride y Oren Ishii, se hace referencia a Lady Snowblood de Toshita Fujita, que salió en 1973. Elementos como la ambientación, el vestuario y la música, hasta el punto de escuchar el tema de Urami Bushi, el característico de la película de Toshita Fujita. Otra influencia es el spaghetti western, un subgénero del western que era usado para películas de vaquero italianas de bajo presupuesto. En la secuencia inicial de Bastardos sin Glorias hay elementos característicos de esto, porque el coronel Hans Landa interroga al campesino francés, acaba el asesinato de los Dreyfus y la huida de Shoshana. Aquí hay marcas características de este género porque se describe cuál es el tono, hay planos amplios generales y los silencios tienen espacio, se juega mucho con la tensión para esperar que haya una violencia, es decir, no vas a esperar que haya un Michael Bay, sabes que la cuestión va a explotar, pero Tarantino se toma el tiempo para que las cosas implosionen, literalmente como lo hace en Los 8 más odiados. Cuando a Quentin Tarantino se le pregunta por qué hace tanto uso acérrimo de la violencia en sus películas, él siempre contesta con una respuesta bastante agresiva y ruda. En múltiples ocasiones ha descrito que la violencia en sus películas no tiene que verdaderamente ser entretenida en el mundo real. Tarantino no es el primer director de cine que piensa esto. Citando a Sir Alfred Hitchcock, cualquier asesinato es interesante siempre y cuando tú no seas la víctima. Ambos, Hitchcock y Tarantino, siguen, conscientes o no, a la filosofía de Aristóteles sobre el manejo de la ficción. Aristóteles decía: al público le divierte ver a otra gente divertirse. La tragedia y la miseria, siempre es divertido verlas en otras personas. Por último, los personajes que crea siempre Tarantino tienen la intención de presentarse como personas reales, como personas tangibles. En el caso de Death Proof conocemos a un grupo de muchachas en la primera parte totalmente diferentes a las segundas. Y si se dan cuenta, los diálogos son bastante creíbles porque nos hacen creer que son el tipo de cosas que ellas hablarían, que ellas hablan y cuáles son las necesidades que ellas tienen que suplir, cuáles son las cosas que piensan. Claro, Tarantino siempre va a apostar porque haya un outsider, una persona desadaptada de la sociedad y sobrevivir en contra del sistema con su propio modo de vida. Claro, hará una reversión de muchas de estas cosas y es un tema bastante completo porque la violencia transforma a los personajes y hacen que se sienta parte de ellos, hace que sus acciones sean justificadas por ellos. ¿Cuál es una característica que les parece algo innegable del director? ¿Y creen que de verdad solamente haga 10 películas? Ya saben cómo es Hollywood. Agradecido por la colaboración con Cázares. Bueno, yo me despido aquí, mi nombre es Alfonso Cázares y agradezco de nuevo la invitación. Y nos vemos la próxima semana. ¡Plomo! Round we go, where it stops, nobody knows it. Side to side, baby, back and forth.